quiero contarles un poquito de quién es. Es Ana María Tamayo. Ella es coach y terapeuta. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, terapeuta gestáltica, maestra de Reiki y terapeuta con cristales, sanadora genética cuántica y adicionalmente tiene un programa de alta gerencia de liderazgo estratégico de la Universidad de los Andes. Su trabajo como terapeuta en los últimos 16 años ha consistido en unir un poco la academia con estas terapias alternativas, lo cual es fantástico porque quienes han tenido la posibilidad de asistir a sus terapias entienden un poco toda la complejidad que significa el ser humano. Es una persona muy empática, muy especial. Entonces hoy nos va a acompañar para hablar sobre la mente. Ella, como lo dice, ella es partera de almas y ayuda a sus pacientes a encontrar su camino, a sanar, a recordar cuál es su verdadera esencia. Y pues hoy, como les comentaba, nos va a acompañar para darnos su visión y pues que podamos encontrar posibilidades de crecimiento en esta época de incertidumbre, de crisis, entendiendo qué es la mente y cómo podemos ponerla a trabajar a nuestro favor. Entonces, bueno, ya esperaremos que ella se conecte en un ratico, pero va a ser muy interesante porque toda la formación que ella tiene nos va a dar una visión muy completa y muy holística de cómo funciona nuestra mente, cómo podemos unir mente, corazón, cómo podemos nosotros comenzar a plantear nuestras metas y nuestro futuro a partir de lo que somos en este momento, cómo construirnos, sanar el niño interior. Así que qué chévere todos los que están en este momento conectados. Vamos a esperar a Ana María en un ratito. Como les comentaba, si ustedes tienen preguntas a medida que vayamos tocando los diferentes temas, pues las preguntas son bienvenidas. Van a darse cuenta que Ana María tiene una forma de explicar muy sencilla y muy digerible. Esa es una de sus cualidades, que es muy empática y hace fácil lo difícil. Así que pregunten todo lo que quieran. Ay, por aquí ya está Ana María, qué dicha. Le vamos a dar la bienvenida. Y Johanita, qué linda. Ay, que estés por acá. Hola, qué dicha que estamos ya por acá juntas. Les estaba contando a todos los de esta comunidad que están conectados eh, la formación que tú tienes, que me parece tan completa porque tienes formación académica, pero también una formación holística en terapia gestal, cristaloterapia, reiki, liderazgo y estrategia. Entonces eso hace que tomar un coach contigo es como un 360, pero voy a dejar que seas tú quien nos cuentes un poquito acerca, no tanto de lo que haces, sino cuál sientes tú que es tu misión al tú hacer tus terapias, porque finalmente somos más que una personalidad y más que una profesión. ¿Tú qué sientes que le das a tus pacientes y cuál es tu misión en este momento? Bueno, esto ha sido un camino bien bonito de aprendizaje, el hacerme terapeuta y y el hacerme más humana. Yo recuerdo que cuando terminé mi formación en Gestalt como terapeuta, en la última clase, yo le decía a uno de mis maestros, a quien admiro un montón, le decía, yo vine aquí a llenarme de conocimiento, a aprender técnicas, a hacerme más psicóloga, más terapeuta. eh, y me di cuenta que en realidad lo que hice fue hacerme más humana, ¿sí? Y desaprender un montón de cosas con las que había llegado. Entonces, yo creo que mi camino como terapeuta sí ha sido conocer herramientas y recursos que me ayuden a acompañar a otros, pero ha sido eso, ha sido más bien hacerme cada vez más humana, cada vez más auténtica, cada vez mis encuentros con mis pacientes, yo espero que sean un encuentro transparente donde ellos puedan ser todo lo que son conmigo en la consulta, que espero que sea un espacio libre de juicios y creo que ese ha sido uno de mis
grandes trabajos como terapeuta, liberarme de los juicios que todos los seres humanos traen, para poder ser un espejo en el que mis pacientes se vean de manera transparente, se puedan reconocer, puedan recordar quiénes son en esencia, puedan trabajar sus heridas, sus dolores, puedan descargar la maleta con la que llegan. Y te contaba, cuando me decías cuál es tu presentación, te contaba de algo que descubrí en un proceso terapéutico mío, y fue este término de partera de almas. Ajá. Eh, porque yo tuve a mi chiquita en parto en casa, con una partera. Y cuando yo conocí el rol de la partera, de poder acompañar a que el otro, desde su sabiduría interna, encuentre los recursos que necesita para dar a luz, entendí que yo quería hacer lo mismo en el campo emocional y en el campo del alma. O sea, entendí que yo quería acompañar a otros a encontrar su sabiduría para darse a luz, ¿sí? Para salir de las cárceles que nosotros mismos, de las expectativas sociales y de los estigmas y de los personajes que creamos de nosotros mismos, para poder ser lo que en realidad somos. ¿Sí? Y eso fue en una experiencia con dos amigas terapeutas que fue como que me llegó así el término y les dije, pues pucha, nosotros somos parteras de almas. Entonces Divino. es un término muy bonito que he venido identificándome con él. Total, lo que tú dices me llega al corazón porque finalmente en este proceso como seres espirituales en este planeta lo que queremos precisamente es florecer, ver el potencial máximo que reside en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y finalmente lograr ese propósito como almas. Cada uno cuando llega a este planeta tiene dones y tiene propósitos, entonces qué lindo que seas tú ese acompañamiento y esa persona que está ahí para escuchar sin juicio y ayudar a que la otra persona precisamente florezca o salga a la luz. Me parece súper poderoso. Hablando un poquito de la formación académica y de todas las otras terapias en las cuales tienes formación también, para ti, Ana María, ¿qué es la mente? ¿Cómo funciona la mente del ser humano? Bueno, digamos, desde mi visión tenemos una mente inferior, que es, digamos, como lo que comúnmente llamamos mente, ¿sí? Que es, digamos, como ese cerebro racional, que es el pensamiento, que son los recuerdos, que es nuestra capacidad de razonar de manera lógica, que es nuestra capacidad de aprender de la experiencia. Y esa sería como la mente inferior, que son también las ideas, los prejuicios, las creencias, ¿sí? Todos estos, digamos, constructos de nuestro cerebro racional que hacen que nos relacionemos de alguna manera, que hace que actuemos y nos comportemos de ciertas maneras, pero también existe una mente superior, ¿sí? Que para mí esa mente superior es la conciencia, ¿sí? Es la capacidad de comprender de manera más amplia lo que somos, y los contextos donde estamos, ¿sí? Lo que pasa es que generalmente pues estamos, digamos, como acostumbrados a vivir desde nuestra mente inferior y nuestras culturas, digamos que lo que han privilegiado es un poco eso, ¿sí? Como el razonamiento lógico, el aprendizaje racional, y el construir esas creencias que hacen que nos relacionemos de cierta manera y nos comportemos de cierta manera entre nosotros. Porque en general, y lo digo porque es como un común denominador, a los seres humanos nos cuesta tanto hacer compatibles o integrar nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón? ¿Porque es tan complejo? ¿Será que no estamos actuando desde esa mente superior consciente que tú dices, si no estamos tratando de meter un cuadrado en el espacio de un círculo, o qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo diría que eso viene desde muy temprano, ¿sí? Porque una de las primeras heridas o de los primeros dolores que tenemos los seres humanos es el dolor de la separación, ¿sí? De la separación del origen, de la La esencia, mamá.
¿sí? Porque yo creo que todo es del amor, ¿sí? Que esa es nuestra esencia. Entonces, la separación de ese origen, eh, cuando se construye el ego, cuando se construye la personalidad, ¿sí? Que es la que responde a esos estigmas sociales y que nos ayuda a pertenecer y que también nos salva la vida, el personaje que creamos, hace que estemos acostumbrados a esa separación, ¿sí? Y la mente inferior se relaciona mucho con el ego, ¿sí? Y el corazón con la esencia, ¿sí? Entonces creo que el gran reto que tenemos nosotros los seres humanos en la vida es integrarnos, ¿sí? Es eso que tú dices como de juntar, es volvernos a integrar, es entender que somos uno solo, y no solo dentro de nosotros mismos, sino con los otros, ¿sí? Somos uno solo, ¿sí? Eh, entonces, yo creo que esa pregunta es bien profunda y bien compleja, porque, porque creo que esa sensación de separación está ahí, pero es difícil de resolver, ¿no? Y es retadora en todo momento. Hay momentos en la vida que nos sentimos uno y que nos sentimos súper integrados, o hay experiencias, por ejemplo, tú que haces yoga, o en la meditación, hay momentos en los que uno se siente uno solo con uno mismo y con el universo, ¿sí? Y es esa sensación de completud, de que no hay nada que poner ni nada que quitar, nada hace falta, ¿sí? Es donde el corazón, la esencia, la mente, inclusive el ego, todo está en el mismo lugar, eh, pero pues es un baile, ¿no? Entre la separación y esa unidad. Todos los seres a lo largo de la vida generamos heridas del alma, como tú bien lo decías, ya sea por la separación, ya sea por el rechazo. Es decir, hay muchas marcas que nos quedan a nosotros y que van quedando guardadas como en unos compartimientos mentales que tú denominas el inconsciente. Hablemos un poquito de cómo nosotros como humanos actuamos muchas veces creyéndonos conscientes, pero en realidad estamos teniendo unos patrones con resultado de no conocer nuestro inconsciente y de lo que hay ahí. Uh-huh. Sí, de acuerdo. Digamos que las experiencias dolorosas en la vida que no podemos digerir o que no podemos transformar o que no podemos comprender, se van yendo a ese cajoncito del inconsciente, ¿sí? Se van armando allá. Y ese cajón tenemos con llave, mejor dicho, le echamos llave y de ahí no sale nada, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Esas experiencias buscan salir, ¿sí? Esas experiencias dolorosas, digamos, como que tienen una necesidad en la psique de ser recordadas y de salir, y salen, digamos, a través de diferentes cosas, ¿no? En el psicoanálisis, por ejemplo, dicen que esa información sale a través de los lapsus, a través de los chistes, a través de los sueños, ¿sí? Y otras teorías un poco más alternativas dicen digamos, como que esa información inconsciente está ahí, latente, todo el tiempo, y que es real, nosotros nos creemos muy conscientes y creemos que actuamos desde la conciencia, pero en realidad es el inconsciente el que nos está empujando, ¿sí? Y que nos está empujando a actuar de cierta manera. Por eso repetimos tantas cosas que nos duele repetir y que conscientemente no queremos repetir, ¿sí? Historias familiares, de separación de pareja, de abortos, de quiebras, de relaciones conflictivas, de maltrato, de adicciones, ¿sí? Es esa información inconsciente que no ha sido tocada, que no solo es mía, sino también es de un sistema familiar del que vengo, que nos está ya empujando, ¿sí? ¿Empujando a qué? A hacer el aprendizaje que no hemos querido hacer, ¿sí? Porque en el momento que nosotros hacemos los aprendizajes que traen y podemos digerir esa información, ¿sí? Ya el inconsciente no tiene que estar ahí empujando, ¿sí? A que tú te vayas por un camino que no quieres ir. ¿No? ¿Cómo me... Entonces, Sí, sí, sigue. Que te corté ahí porque me surgió una pregunta. ¿Cómo sé yo qué son esas heridas del alma? ¿Cómo puedo yo reconocer que estoy repitiendo un patrón una y otra vez y que ese patrón viene de información que está en mi subconsciente? ¿Cómo puedo lograr hacer consciente lo inconsciente? Y ahí es precisamente donde entras tú como terapeuta.
Claro, digamos como el proceso de la conciencia es un ejercicio pues terapéutico que lo puedes hacer de muchas maneras, no solo yendo a terapia, ¿sí? Pero una vez, digamos que empiezan a pasar cosas que tú o no entiendes por qué pasan, ¿sí? O no querías que pasaran así, pero pasan, ¿sí? Y tú te empiezas a dar cuenta que, uy, esto está parecido a algo, ¿sí? Me suena conocido, este patrón me suena conocido, ¿sí? O, por ejemplo, no puedo tener relaciones de pareja estables, está queriendo decir la situación, la experiencia, la vida de esto en mí, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando empiezan a pasar cosas que tú no quieres que pasen en tu vida y cuando empiezas a entrar en conflicto, ¿sí? Con una u otra situación o con el relacionamiento, o con lo que te digo, temas de pareja, temas con los hijos, adicciones, eh, pues en ese momento hay una invitación a hacer un proceso de conciencia o a hacer un proceso terapéutico que te lleve a entender de dónde viene eso, ¿sí? Y en la medida que tú vas profundizando y entendiendo de dónde viene eso, pues es como un viaje a escarbar y al interior y a entender y como un rompecabezas, ¿no? A cuadrar una ficha con la otra y esto se convierte como en un camino en espiral, ¿sí? Yo digo que el camino en la conciencia o el camino en el desarrollo humano es un camino en espiral, ¿sí? En el que tú vas pasando por ciertos temas, ¿sí? Y vas caminando y vas pasando por ciertos temas y vas entendiendo y vas haciendo el aprendizaje y vas entendiendo la información que hay para ti ahí, lo vas integrando, ¿sí? Y vas pudiendo tomar otras decisiones, ¿sí? Pero nuevamente pasa otra situación en tu vida y tú vuelves y tú dices, uy, este es el mismo momento que había vivido hace unos años, ¿no? Y yo digo que es como una escalera en caracol que uno mira hacia abajo y uno dice, pues pucha, otra vez estoy en el mismo lugar, ¿sí? Yo que llevo 20, haciendo años de terapia hace 20 años y yo a veces llego de una consulta y digo, pues pucha, otra vez mi papá, otra vez mi mamá, ¿no? Y pues hago conciencia y digo, no, si yo miro hacia abajo, pareciera que estoy en el mismo lugar, ¿sí? Pero si lo miro a profundidad, estoy en un nivel diferente, ¿sí? En un nivel de conciencia diferente, en un nivel de comprensión de la situación de una manera mucho más abierta y más libre. Dentro de ese proceso terapéutico, digamos, asumiendo que tenemos la posibilidad de tener el acompañamiento de un coach o de una psicóloga como tú, podemos llegar a acceder precisamente a abrir esos cajones. ¿Qué pasa conmigo como ser, como conciencia, cuando me doy la posibilidad de meterme al cuarto de San Alejo, prender la linterna, asustarme, pero entender que el coco que está ahí yo lo puedo sacar? Uh -huh. Pues eres más libre. O sea, yo digo que el gran regalo de la conciencia es la libertad. Porque en la medida que tú te atreves a mirar eso que te ha dolido, eso ya no va a estar queriendo salir. O sea, en la medida que tú ya no estás pensando que el monstruo está debajo de la cama y que el monstruo está debajo de la cama y vives muerta del susto porque el monstruo está debajo de la cama y te das la posibilidad de asomarte a ver qué es lo que hay ahí, ¿sí? Y si esa sombra que estabas viendo en realidad no es un monstruo gigante, ¿sí? Sino son los zapatos viejos que dejaste ahí, ¿sí? Eh, eso te da libertad, ¿sí? Porque ya estás con esa ansiedad y esa información tratando de empujarte para que salga y para que la veas, sino estás enfrentándola, pudiendo decidir qué hacer con Aquí te pregunta Lina Lucy que en qué consiste la terapia, que si son constelaciones, si es psicoanálisis, y aquí vale la pena que tú nos cuentes un poco porque precisamente por toda la formación que tiene Ana María, yo creo que le da un abordaje diferente de acuerdo al paciente. Pero bueno, cuéntanos tú cómo es la terapia. Bueno, digamos, yo lo que hago en mi consulta es combinar un poco las herramientas que yo he aprendido y que he vivido. Yo todo lo que he trabajado y creo mucho en el trabajo de los terapeutas como pacientes. Entonces, yo todo lo que hago con mis pacientes lo he vivido yo como paciente. ¿Sí? Entonces, eh, hice mucha terapia de cristales antes de formarme como terapeuta de cristal. En mi proceso de formación como terapeuta gestáltica, los primeros 2 años son solo terapia personal. Entonces, lo que hago, claro,
no soy psicoanalista, te respondo un poco la pregunta, no soy psicoanalista, soy gestaltista, trabajo con... ¿Qué es? Perdona, y que para los que no sabemos la terapia gestalt y la transpersonal, un poquito como cuéntanos a brevedad en qué consiste. Ok, la terapia gestaltica, digamos como que cabe entre las terapias y su base o su nacimiento se da un poco en esencia y en respuesta al psicoanálisis. Richard, que fue su creador, eh, contra Freud y replicó de de los hallazgos del psicoanálisis, pero también los trajo la Gestalt, o sea, es una combinación ahí de, 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 de conceptos, y se basa en tres principios fundamentales: la conciencia, la presencia y la responsabilidad. Entonces, nos invita a través del trabajo con el otro a estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? A hacernos cargo de nuestra historia, de nuestros actos, eh, y hacer conciencia constante de quiénes somos, de qué sentimos, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Eh, es eso, es la terapia gestalt. Aquí pregunta María Alexu que si eso es lo que se llaman anclas y cómo hacer para removerlos, asumiendo que ancla es algo que no te permite avanzar, ¿será? Bueno, no sé qué querrá decir ella como anclas, porque las anclas en la programación neurolingüística, por ejemplo, son más eh, aspectos que me logran a mí, ¿cómo decirlo? Como anclar al aprendizaje. Y yo, por ejemplo, estoy en una experiencia terapéutica en la que me doy cuenta de algo, hago un insight, me doy cuenta que ahí es donde me duele, entonces yo pongo a la persona a visualizar ese lugar, bueno, guarda eso en tu corazón, cómo es eso, y el ancla sería el corazón, ¿sí? No sé ya cómo, a qué se refiere con el ancla, porque yo lo veo de una manera diferente. Retomando un poquito de terapias, cuando una persona va a una terapia puede tener posibilidades de hacer terapia de cristales, hacer terapia de sanación del niño interior, que a mí me parece tan linda. Hablemos un poco de la importancia de sanar el niño interior. ¿Qué pasa? ¿De dónde sale el tema de sanar nuestro niño interior? ¿Y qué pasa en nuestra vida cuando logramos reconciliarnos con esa parte que habíamos negado o que no habíamos visto? Ok. Digamos que para eso tendría que explicar un poquito cómo se construye la personalidad y cuál es la herida primaria o la herida infantil. Entonces, nosotros todos nacemos desde nuestra esencia, ¿sí? Y llegamos a este mundo desde nuestra vida, desde nuestra luz, ¿sí? Pero una vez llegamos a este mundo, incluido el embarazo y el nacimiento, lo cual marca y es de gran importancia para el desarrollo posterior del ser humano, eh, empezamos a dejar de ser para pertenecer, ¿sí? Es decir, empezamos a alejarnos un poco de esa esencia, ¿sí? Para construir un personaje, porque si el niño no se adapta rápidamente al sistema en el que nace, ¿sí? Pues corre peligro de supervivencia. Si el niño no lo aman y no lo cuidan, se muere, ¿sí? Ujú. Y él psíquicamente entiende esto. Entonces empieza a buscar la manera de pertenecer, ¿sí? Y a buscar la manera de ser aceptado en ese sistema, ¿sí? Entonces, encontramos varias maneras de pertenecer y nos disfrazamos y creamos esos personajes y vamos manteniendo esos personajes que nos funcionan, ¿sí? Es decir, que si a mí en mi sistema familiar me funciona ser la niña buena, que saca buenas notas, que hace todo bien, que se comporta bien en visita, que complace y le da gusto a los adultos, si a mí me funciona, digamos, ese mecanismo para a mi sistema familiar, yo me sigo comportando así, ¿sí? O si a mí me funciona ser callada y no molestar, ¿sí? Porque mis papás están súper ocupados en otras cosas, ¿sí? Entonces, yo construyo ese personaje y lo mantengo, ¿no? Y ahí se va haciendo una herida, ¿sí?
una herida infantil, digamos, nosotros lo llamamos en la Gestalt y en otros enfoques terapéuticos la herida primaria, ¿sí? Que es ese dolor de no ser aceptado, de no tener aprobación de las figuras cuidadoras o las figuras cercanas, papá y mamá generalmente, o a veces abuelos o familiares. Y en ese momento se empieza a hacer una herida que el niño no puede procesar, ¿sí? Que el niño no puede asimilar, ¿sí? Y se va construyendo ese personaje, ¿sí? ¿Qué pasa? Que eso es como un software que nos instalan en la infancia y nosotros seguimos actuando en ese software y estamos en la adultez en un sistema operativo completamente obsoleto, ¿sí? Que ya no nos sirve, que ya no nos funciona, pero nos seguimos comportando así y seguimos sintiendo el mismo miedo y la misma ansiedad como si nos fuéramos a morir cuando éramos chiquitos. O sea, seguimos pensando que estamos en cuestión de supervivencia. Entonces, que si no nos reconocen, que si no somos importantes, entonces nos vamos a morir, o que si no nos aman, nos vamos a morir, o que si no somos inteligentes y brillantísimos, nos vamos a morir, ¿sí? Y seguimos actuando. ¿Sí? Pero ya ni estamos en riesgo de supervivencia, ¿sí? Tenemos otros recursos, ¿sí? Y podemos cuidar de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, la terapia con el niño interior es trabajar a través del adulto para que vaya por ese niño, ¿sí? Que se quedó ahí muerto del susto, ¿sí? Y lo recoja, ¿sí? Y le diga, todo va a estar bien, ¿sí? Que ese adulto pueda ser ese papá y esa mamá que ese niño no tuvo en ese momento, ¿sí? Para que pueda sanar esa herida y la herida no siga doliendo en la adultez, ¿sí? Y no sigamos usando nuestras relaciones actuales para recordar esa herida que no hemos sanado, porque eso es lo que hacemos los adultos, ¿sí? A través de lo que nos duele en la actualidad, recordar la herida, ¿sí? Pero ¿para qué? Es para ir a sanarla, ¿sí? No para vivir en conflicto con el mundo actual, que eso es lo que locamente hacemos, ¿sí? Sino es para ir a donde de verdad está esa herida. Por eso es O sea, tan importante ir por ese niño. podemos entonces decir que esas heridas del alma son cuando no somos fieles a nuestra esencia y a través de la sanación del niño interior es como recuperar la esencia de mi ser, es como volver a pulir ese diamante en bruto que estaba cubierto de roca para que permita de nuevo brillar, florecer y permitirme de verdad cumplir con lo que yo debo hacer como propósito, como misión de vida, más o menos. Exacto. Y también a recordar, digamos, la independencia que tenemos como adultos, ¿sí? Porque el niño es dependiente del sistema y de los otros adultos, pero aquí es como tú te puedes dar lo que necesitas, ¿sí? No necesitas de nadie más, ya no eres víctima, ¿sí? Sal de ese lugar, ahora eres el protagonista de tu historia, tú puedes llenar esos vacíos que tienes allá, ¿sí? Entonces al adulto poder reconocer eso es como, ¡ah! ¡Qué liberación! Ya no necesito Total. más, ya no necesito estarle pidiendo al mundo, a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos, a mi trabajo, nada, me lo puedo dar yo, ¿sí? Ahí Esa es es, cuando entra la responsabilidad que tú dices dentro de los tres ejes de la Gestalt, que yo me responsabilizo de mi emoción, de mi sanación y de mi propósito, de mi exacto, proceso. exactamente. Y que podemos hablar, por ejemplo, con esas lealtades transgeneracionales que también están ahí. Muchas veces yo tengo comportamientos que no son porque mi esencia sea así, sino que son lealtades a, a la forma en que me criaron mis padres, que no quiero defraudar a mi mamá o a mi abuela. ¿Qué pasa ahí con esas contradicciones también? Sí, digamos como las lealtades familiares es un tema bien interesante. Las constelaciones nos invitan a ser conscientes de las lealtades porque por lo general esas lealtades son inconscientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi mamá es divorciada, no logro tener una pareja estable y no pareja estable y no logro tener una pareja estable, ¿sí? ¿Qué pasa? Es que yo tengo una lealtad de quedarme sola, ¿sí? Porque florecer en pareja es serle infiel a mi mamá, ¿sí? Florecer en pareja es romper esa lealtad del aprendizaje, así mi mamá no me lo haya dicho y así mi mamá desee que yo esté en pareja, ¿sí? Pero es un mecanismo inconsciente, ¿sí? Que si las mujeres de mi familia ya han estado solas, pues yo me quedé sola,
¿sí? Porque si no repito ese patrón, ya no me parezco a las mujeres de mi familia. ¿Sí? Entonces, rompo con ese patrón y traiciono. ¿Sí? Entonces, parte de poder hacer conscientes esos patrones a través de la terapia, de las constelaciones, del análisis transgeneracional, nos ayuda a elegir qué queremos traicionar, ¿sí? Y a elegir heredar lo que queremos heredar, ¿sí? Y devolver lo que no queremos, ¿sí? Y decirle a mamá y a papá, no te voy a seguir en eso, ¿sí? Honro Claro, tu, pero es no te como voy a seguir. soltar la maleta. No tengo por qué cargar la maleta de mis ancestros. Exacto, exacto. Reconociendo tus raíces, porque honrar tus raíces es súper importante también, ¿no? Porque Claro. otra cosa que pasa como en contradicción cuando tenemos, digamos, historias familiares difíciles y entramos como en una rebeldía de no me quiero parecer a eso, ¿sí? Muchas veces lo que hacemos es la otra cara de la moneda, pero es la misma moneda, ¿sí? Claro, Es la misma moneda. Entonces es como, ya no me parezco a mi papá porque es alcohólico, pero ahora yo soy workaholic, ¿sí? Eh, y es exactamente la misma dinámica, ¿sí? De dependencia y de adicción, ¿sí? Pero entonces es poder hacerlo consciente, verlo y amorosamente honrarlo, decir, listo, este fue la persona que tú quisiste vivir, ese fue el camino que tú elegiste, lo honro, yo voy a elegir el mío. ¿Sí? Desde el amor. desde el amor. Mira, acá María Alexu nos aclara, gracias, para mí el ancla es ese sentimiento que se quedó marcado, o sea, es como una impronta y Uh que de -huh. pronto sale de forma inconsciente. Ajá. Ah, ok. Sí, ella no estaba hablando del ancla que yo estaba hablando, sino más de la herida. Exacto. Uh -huh. Acá Natalia dice, ¿cómo sé que debo sanar mi niño interior? Y yo creo que todos debemos sanar el niño interior. Todos, todos. Esta semana estaba hablando con una amiga también terapeuta, eh, que le decía yo, tan divina mi hija que tiene 5 años, en toda esta etapa y época de cuarentena, tú no sabes lo independiente que está. Va y se coge va a la nevera, coge una tortillita Bimbo, se hace su tortilla divina con jamón y queso, la calienta ella en el microondas, ya sabes pichar el botón. No, yo estoy matada con su independencia. Y me muere la risa y me dice, Diana, en unos años ella va a decir que esa es una herida de abandono, que a ella le tocaba hacerse sus tortillas Bimbo a los 5 años y nos morimos de la risa. Y yo pienso eso, ¿no? Como todos los seres humanos, por más buenos papás, porque todos los papás hacen todo desde el amor, ¿sí? Y por más funcional que haya sido nuestra familia, todos tenemos una herida, ¿sí? Para todos hubo algo que no fue suficiente. ¿Sí? Entonces, todos tenemos que sanar a nuestro niño interior, que hay, digamos, diferentes herramientas y que lo importante es que cada uno vaya encontrando la herramienta que resuene con su ser y con su esencia. Hay muchas y hay muchos enfoques terapéuticos, entonces cada uno va encontrando el suyo. Por ejemplo, en esta casa mi esposo es psiquiatra y es psicoanalista, y yo soy gestaltista y un poco más holística en mis aproximaciones. A él le funciona mucho su psicoanálisis, y hace muchos años una vez me dijo él, ay, pero tú ¿por qué no sales de esa terapia tuya loca y te haces un psicoanálisis? ¿Sabes? Y yo digo, bueno, listo. Y me fui donde un psicoanalista y me funcionó, digamos, en la relación terapéutica y ver otro enfoque porque me sacó de lo mío, pero también entendí que yo tenía que irme por el camino que resonaba conmigo y que ese era de él, y nos respetamos profundamente el camino de cada uno. Y Claro. él también ha hecho mis terapias y mis locuras, como les dice él. Bueno, Camina, invítame a ese taller, y se va a 4 días conmigo a constelaciones familiares y dice, ¿qué es esto? Sí, para él es diferente, pero cada uno ha ido encontrando lo que le sirve. ¿Sí? Para mí no hay un enfoque mejor que otro. Acá preguntaba una persona más arribita que cómo hace para tener una terapia contigo. Pues me puede escribir por Instagram, acá está mi Instagram, Ana María Tamayo G, o a mi correo anamariatamayog@gmail. Si quieren ahorita se Ahorita los los pongo. anotamos y lo ponemos en fijo.
Ahorita mientras tú respondes esta pregunta que me parece interesante, yo voy a anotarlo acá y lo dejo fijo tu arroba. Dice Sandra, ¿qué tipo de terapias recomendarías tú cuando se necesita sanar una herida por abuso sexual? Y que es un común denominador, digamos que hay muchas mujeres y hombres que han sido abusados sexualmente, pero hay tabú con relación a eso. La persona que es víctima le da pena decirlo, le da pena expresarlo, Sí. entonces ahí queda como esa herida sin sanar. Según tú como terapeuta, ¿cuál sería el mejor abordaje para una situación como estas? Pues a ver, yo más que un enfoque terapéutico, yo diría que es una persona con la que te sientas en un lugar de confianza y de cuidado. Yo creo que para este tipo de heridas no hay un abordaje, no solamente muchos te pueden servir. La terapia con cristales te ayuda mucho a ir a la herida física, emocional y energética que puede haber dejado el abuso. Las terapias con sustancias psicoactivas también ayudan mucho a estas heridas, que estas experiencias traumáticas tan fuertes dejan una impronta, como decíamos ahorita, que es difícil de sanar y que pueden haber, digamos, como muchas capas ahí a las que a través de un proceso terapéutico pues es demorado entrar. ¿Sí? Pero ahora hay un montón de terapias alternativas que nos hacen también un camino mucho más efectivo, amoroso también, para llegar a esas heridas. A mí me encanta algo que tú acabas de mencionar acá y es que hay una tendencia actual e incluso ha sido avalada por universidades como Yale y otras muy importantes donde se han encontrado que ciertas sustancias psicoactivas ayudan a avanzar en un proceso terapéutico. Es decir, tú puedes ir 10 veces a una terapia con psicólogo y cuando haces una terapia con la sustancia adecuada, con la guía adecuada, es como si hubieras hecho terapia por 30 veces más, o sea, se potencializa porque de alguna manera estas sustancias activan partes del cerebro, memorias, electroquímicos que permiten que tú comprendas la experiencia desde otra perspectiva. ¿Tú qué piensas de eso, de esta nueva visión que se le está dando un poquito más holística y menos sesgada, porque siempre se ha pensado que si es psicoactivo es propio de drogadictos y hay que cambiar ese paradigma porque no es así? Entonces me encantaría que tú nos cuentes un poco acerca de qué piensas acerca de este tipo de procedimientos. Pues mira, la primera vez que yo tuve contacto con una de estas terapias que no estaban tan en boga como están hoy, hace 10 años, en un taller, en un retiro de 8 días de terapia, meditación, y era un retiro solo para terapeutas y personas que trabajábamos, digamos, con otras personas. En este retiro, después de 8 días de terapia y meditación muy profundo, acompañado con terapeutas internacionales y con un maestro que yo adoro y admiro un montón, nos hicieron al grupo de personas que estábamos ahí una terapia con sustancias, con una medicina. Eh, y en ese momento yo fui testigo tanto de mi proceso como del proceso de unas 60 personas que habíamos ahí. Y yo me di cuenta que inclusive el terapeuta el día después de esa experiencia nos reunió como a integrar la experiencia terapéutica y nos preguntó, ¿para quién de ustedes esta es una de las experiencias más significativas de su vida? Y no hubo una persona que no levantara la mano. Lo que yo me di cuenta es que lo que tú decías ahorita, el avance en el proceso terapéutico que hubo después de esa sesión y de esa toma fue increíble. O sea, fue como si cada uno de nosotros hubiera podido llegar al núcleo de lo que estábamos trabajando, cada uno trabajando temas súper diferentes, y hubiéramos podido dar la vuelta. ¿Sí? Y sanar eso que estaba ahí y como desenredar ese nudito que todos tenemos en nuestros temas.
y poder resolver y salir más livianos y poder entender mucho mejor lo que nos estaba pasando. Y a partir de ahí, digamos, yo me he interesado un poco por estudiar y por conocer ese mundo de la terapia con sustancias, con diferentes sustancias. Y lo que dicen las investigaciones y las últimas investigaciones es increíble, o sea, estudios de cómo tratar adicciones con psilocibina, que es el componente activo de los hongos, o cómo sanar, por ejemplo, heridas de abuso con MDMA, que es otra sustancia que se está usando ahora para terapia y que ya está en los estudios de fase 3 en Estados Unidos y en Israel, y la idea es poder seguir avanzando en esos estudios y ojalá podamos hacer estudios aquí en Colombia que nos ayuden a la legalización de estas sustancias y a que los terapeutas las podamos utilizar para acompañar a las personas. Hay estudios también de estrés postraumático, por ejemplo, en Colombia podríamos usar estas medicinas para trabajar las heridas de guerra, las víctimas del conflicto. O sea, sería un campo infinito en el que pudiéramos usar estas medicinas para acompañar a las personas. Entonces, pues yo estoy como muy interesada y apasionada por estos temas, he estudiado juiciosamente, hace como un mes estuve en un curso con la Universidad de Stanford donde nos presentaron unos estudios increíbles. Este fin de semana pasado estuve en un congreso virtual que ahora, gracias a la explosión de la virtualidad, estoy pudiendo llegar mucho más a esto porque en Colombia no está tan avanzado. De psicodélicos también pude ver experiencia científica y probada de muchas de estas medicinas y cómo también se puede ir integrando las medicinas ancestrales y tradicionales como la ayahuasca, el peyote, a la terapia. Entonces es un tema apasionante, es un tema que para mí va a ser el futuro de la salud mental y de la medicina holística, emocional, espiritual, energética. Que ahí partamos de la palabra clave que tú dijiste, ancestral. Yo creo que el gran arquitecto o Dios, como lo queramos llamar, precisamente pone esas herramientas para que de alguna manera nosotros podamos tener acceso a diferentes niveles de conciencia. El tema ha sido que hemos desacralizado, ¿no? Entonces, una sustancia que es de uso de un chamán, con toda una ceremonia, con todo un ritual, ha llegado a ser hecha por la gente sin tener un real objetivo. Yo creo que cuando todo se hace con un propósito de un corazón limpio, con un propósito más alto, tiene un resultado completamente diferente. Acá, por ejemplo, Ana María nos comentaba que la psilocibina hizo una gran diferencia en su vida y yo lo creo, porque hay plantas para sanar, la botánica está hecha para sanar. Aquí hago un paréntesis, por ejemplo, cuando llegaron a comienzos de siglo y empezaron a estudiar cómo hicieron los indígenas para poder mezclar las dosis perfectas de ayahuasca con otras plantas y generar DMT, eso necesita una sabiduría que ellos no necesitan ser químicos farmacéuticos para entenderlo. Accedieron a otros niveles de conciencia y en esos niveles de conciencia y de trance en los que ellos entran pueden saber la dosis de tal planta, cuánta cocción necesita, el para qué, o sea, tiene todo un origen ritual, sagrado y perfecto. Entonces, lo que ha tenido es una mala connotación después del boom de los años 60, cuando los hippies se drogaban y todo esto. Fue un boom y lo retuvieron porque se dieron cuenta que la gente se le liberaba su mente. Entonces dijeron, no podemos tener la gente tan rebelde ni tan libre y de alguna manera lo prohíben, pero hoy en día se empieza a cambiar el paradigma y nos empezamos a dar cuenta que hay heridas del alma y heridas de la mente que solo pueden ser resueltas de determinada forma, o nos podemos demorar 20 años yendo al terapeuta o podemos hacer una terapia y de pronto recorrer un camino de una forma más veloz,
siempre de la mano de un terapeuta. Acá no estamos diciendo que la gente vaya y consuma cosas de forma irresponsable, sino todo lo contrario, con un fin terapéutico y un propósito mucho mayor. Acá te preguntan que qué tipo de sustancia, por ejemplo. Pues como les decía, hay diferentes tipos de sustancia para diferentes temas. Hoy en día, como les contaba, pues de manera legal la FDA está aprobando el uso de MDMA para estrés postraumático. La psilocibina, pues digamos como al ser una planta, por ejemplo acá en Colombia el tema de la legalidad no está tan claro, pero se usa para estrés postraumático también, para adicciones, para trastorno obsesivo compulsivo y en general ni siquiera tiene que haber un trastorno pues para acceder a estas medicinas, sino para sanar, para elevar la conciencia, para poder ver más allá, para descubrir nuevas versiones de nosotros mismos, para comprender asuntos que no hemos logrado comprender, para soltar temas del pasado. Eh, Estas medicinas nos permiten abrir la conciencia. Eh, eso es, ¿no? Como acceder, lo que tú decías tú ahorita, a unas herramientas diferentes, porque en el boom de los años 60 tal vez no estábamos preparados y las personas que estudian esto y que han trabajado con esta medicina, inclusive desde esos años, dicen que en este momento estamos en un renacimiento de estas medicinas y estamos en la capacidad de poderlas integrar y trabajar con ellas de otra manera. Total. Mira, acá dice el cita, el yagé es una medicina ancestral muy típica de los Andes, la vemos en Ecuador, en Perú, en Colombia, y dice sana desde la raíz. Es una bendición el yagé y las personas que han tenido la oportunidad de tener una ceremonia con un chamán y todo esto se dan cuenta que al otro día tú sientes una unidad, te sientes parte del todo y ves el mundo de otra forma. No quiere decir que seas otro, simplemente entiendes una perspectiva. Todo el tiempo estamos viéndonos como desde mi yo, ¿no? Desde mi personalidad, del que juzga, del que se cree que es, de la etiqueta. Y muchas veces después de estas ceremonias entiendes que no son necesarias las etiquetas porque simplemente eres uno con todo y te sientes parte del todo. Entonces es muy sanador y me gusta esto que dice el cita. Acá Ana María dice, siento que las plantas te buscan y hay que respetar eso también, muy probablemente. Claro, no todo es para todo el mundo y lo que tú decías ahorita, cada persona resuena y necesita algo en un momento determinado. Y la medicina te llega cuando estás listo para recibirlo. Es lo más impresionante. Eso es como que se abre el espacio, se genera, llega una que te la puede ofrecer de manera, como decías tú, responsable y acompañada, y te llega en el momento en el que tú lo necesitas, te llama, como decía Ana María, te empieza a llamar como la curiosidad de, uy, yo siento que quisiera vivir esta experiencia y entonces empiezas a buscar y de pronto lo conversas con un amigo y entonces ese amigo te dice, oye, yo sé quién tiene estos rituales y quién te lo puede dar o yo conozco a este terapeuta, ¿no? Como que llega. Total. Ahorita me gustaría recomendarles, porque creo que está en YouTube, hay un video que se llama DMT, la molécula de Dios, por si la quieren ver. Es espectacular porque es increíble, demuestra científicamente, pero también desde un punto de vista holístico, cómo funcionan ciertas sustancias en el cerebro. Recordemos que el cerebro es básicamente químico, ¿no? Es químico, por eso cuando hay gente que sufre depresión es porque le faltan ciertos químicos en el cerebro. Es decir, entonces ese documental que se llama DMT, la molécula de Dios, se los recomiendo si les da curiosidad entender un poquito acerca de las sustancias y de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Qué más dice aquí? Te dejé de oír, Ana María. Yo tampoco te oigo. Danos señales de vida. ¿Te perdiste? No te oímos. ¿A mí me oyen o tampoco?
¿Nos oyen? Anita, si quieres, desconéctate y te vuelves a conectar. A ver, ¿qué más dicen acá? Yo sufro de nervios, sí te oímos. Ay, gracias, mi Mitch. Sí, Anita, Ana María, es ese. TMT, la molécula de Dios. Ana, no. Ana, no la escuchamos. Bueno, chicos, entonces si tienen alguna otra pregunta, nos quedan los últimos 10 minutos. Yo espero a ver si Ana María logra reconectar. Un segundito. Alguien que le escriba ahorita se vuelve a reconectar Ana María. Entonces, bueno, les voy a recomendar ese documental. Aquí Ana María lo escribió. Hace tiempo vengo con una necesidad de búsqueda espiritual y de encaminar a mis 2 bebés para que no sufran ni puedan manejar una vida mejor. Esto lo escribe Sandrita. Bueno, acá está Ana María otra vez. Vamos a ver si esta vez nos funciona bien este cuento. Entonces, la idea de este live es Sí, ya ahora sí, no sé qué fue lo que escuchamos por ahí, pero te quería invitar a que comencemos a cerrar conceptos e ideas porque nos quedan 8 minuticos desde tu visión como terapeuta, entendimiento de la mente, de cómo unir nuestro propósito personal, nuestra esencia, nuestra alma a lo que somos y a un propósito mayor, cómo podemos comenzar a reconstruirnos, porque esta ha sido una terapia, una etapa de crisis, una etapa de incertidumbre. Tú como terapeuta, ¿qué bases o qué puntos nos puedes ayudar a encontrar para comenzar a armar este rompecabezas y podamos salir un poco más fuertes y más airosos de este momento? A ver, yo diría que uno de los riesgos que corremos ante los cambios y este tipo de cambios es como acomodarnos tan rápido, digamos, en el mismo automático en el que veníamos, pero de otra manera. ¿Sí? Lo mismo pero distinto. Empezamos a acomodarnos a la dinámica del homeschooling, del trabajo en casa, de vivir encerrados y nos acomodamos y vivimos en la misma inconsciencia en la que vivíamos antes, el afán del día a día corriendo de un lado para otro, de trancón en trancón, ¿no? Sí. Yo que la oportunidad que tenemos aquí es como de parar, ¿sí? De parar y de hacer conciencia y respirar y revisar y elegir como qué queremos, qué necesitamos, cómo queremos vivir nuestra vida y desde dónde la queremos vivir, ¿no? Como darnos un espacio para hacer conciencia realmente de dónde estamos desde adentro. En ese orden de ideas, ¿cuáles serían las preguntas que yo me debería resolver para tener un punto de partida? Porque, digamos, cuando uno va a navegar, uno dice, quiero llegar de punto A a punto B. Acá necesitamos plantear las preguntas, digamos, correctas para poder comenzar a encauzar la energía hacia allá. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser las preguntas adecuadas para armar ese rompecabezas? Yo te diría que desde el presente, desde el aquí y el ahora, es decir, cada vez que yo me levanto, ¿cómo quiero vivir hoy? ¿Sí? Día a día. Día a día, cómo quiero vivir hoy, cuáles son mis elecciones hoy. Y también, una vez pasa ese día, poder hacer reflexiones, ¿no? ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué me incomodó? ¿Qué me está costando? ¿Sí? Y poder reacomodar eso que nos está costando, que se nos está haciendo difícil o que no queremos del automático, ¿no? Porque a mí me está pasando mucho en este momento con la consulta y con mi hija, que empiezo en una dinámica, paro y salgo corriendo de consulta y hago el almuerzo y corriendo y apúrale, Elisa, come rápido que ya me toca volver a entrar a consulta, y llega un momento por la noche en que ya estoy extenuada de esta corredera dentro de mi casa, ¿sí? ¿Cómo vivir este día? ¿Sí? ¿Cómo puedo estar presente en lo que estoy?
¿sí? ¿Cómo, qué de mí quiero poner aquí? ¿Sí? Eh, y qué quiero cambiar bien, qué quiero cambiar de esa vida antes que vivía y que tengo la posibilidad de elegir hoy diferente. ¿Mm? Eso diría yo, levantarnos cada día y decir, bueno, ¿cómo elijo vivir este día? Divina esa pregunta. Me encanta además porque cada día es la oportunidad perfecta para reconstruirnos, para reinventarnos. El cuento de reinventarnos no es cuando acabe la cuarentena. Eso que acaba de decir Ana María es poderosísimo. El poder de reinvención es cada mañana cuando abro los ojos. ¿Cómo quiero vivir mi día hoy? Ojalá que nos quedemos con esta frase que me toca el corazón porque muchas veces estábamos esperando a que llegue el 11 de mayo para tener la lista de cosas que hacer y no, ya, ya, ¿cómo quiero vivir mi día hoy enfocado en mi presente? Que esa es una cualidad que yo en ti admiro totalmente y es que tú estás aquí y ahora. Cuando uno está en consulta, Ana María no anota nada. Ana María está ahí y tú puedes volver al mes y te pregunta por las personas que le mencionaste, por temas que le mencionaste y uno dice, pero tiene una memoria de elefante y dice, no, es que estoy presente aquí y ahora. Y eso es una virtud y una cualidad que yo digo, todos deberíamos poder como trabajarla y elaborarla cada instante. Sí, así es. Y es complejo estar presente porque la mente nos lleva de un lado para otro, ¿no? Del pasado al futuro en un vertiginoso movimiento. eh, Total. todo un entrenamiento ahí de trabajar la presencia. Voy a leer la última experiencia de Ana María Rodríguez, que nos cuenta meses después de la experiencia con hongos, mi vida dio un giro de 360 grados, dejé de estar en un trabajo de oficina, comencé a ser independiente, se dispararon mis habilidades artísticas. Yo creo que si uno lo hace con el objetivo de transformarse hacia algo más elevado, definitivamente es un catalizador. ¿Tú qué dices, Ana María? Absolutamente, absolutamente. Gracias por compartir, Ana María. He sido testigo de cambios increíbles, inclusive físicos, médicos. Tengo personas conocidas que no podían tener hijos y que llevaban 7 años en in vitros y en fertilizaciones y hoy en día están embarazados de su segundo bebé. Eh, Parejas que no habían logrado separarse y que lograron poder hacer un cierre bonito en una terapia de estas, parejas que lograron volver después de años de no poder encontrarse. Eh, no, y en infinitos casos, tengo una amiga terapeuta que estaba desconectada de la vida y que después de una sesión de hongos se reconectó y volvió a sonreír. Y yo después de verla muriéndose literalmente, verla ahora sonriendo es como un regalo del cielo. O sea, y fue después de una ceremonia de honguitos. ¿Será que esos procesos de sanación evidentes responden a un desbloqueo? De pronto había ahí un bloqueo energético, un bloqueo emocional que no te permite ser fértil, que de alguna manera cuando se logra sanar fluye la energía como debe ser y los procesos se dan. Absolutamente. Por ejemplo, esa pareja que no podía tener hijos, lo que le fue en una sesión terapéutica con medicina, se dieron cuenta que habían hecho una promesa de infancia de no querer tener hijos para que no vivieran lo que ellos vivieron. Uy, Entonces había ahí sí, como una promesa inconsciente que no los dejaba avanzar. Y una vez se dieron cuenta por qué y la sanaron en un trabajo con el niño interior, desbloquearon esa información y quedaron embarazados y del primero y ahora quedan embarazados de la segunda. no, es que es precioso. En estos días yo también estaba leyendo porque a mí me genera mucha curiosidad todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, el entender que uno va por capas y que bucear hacia el interior es
interminable e ilimitado, y en una de esas lecturas veía yo también, por ejemplo, como con el MDMA, en las terapias la gente logra despersonalizarse, es decir, logra dar una mirada fuera de su personalidad, sino ve como los toros desde la barrera y es capaz de expresar y de recordar y de hablar sin dolor. Si ¿Habré entendido bien o será que yo me confundí con la interpretación que hice de esa lectura? No, totalmente. Logras, digamos, poder, digamos, el acceso a otros estados de conciencia te permite ver las situaciones, digamos, con una metamirada, como con una mirada mucho más amplia, y lo que dices tú, sin estar en la escena, ¿sí? Entonces, al salir tú de la escena y lograr ver lo que está ahí, pues logras digerirlo de una manera diferente, ¿sí? Logras interpretarlo de una manera diferente y sanarlo. ¿Sí? Entonces lo que pasa en estas terapias es eso, es que tú amplías la mirada y eso te permite desbloquear, sanar, resignificar, y poder darle una vuelta a eso que te estaba haciendo tanto daño. Aquí Albita pregunta, bueno, y en el caso del manejo del miedo, ¿qué se puede hacer? Bueno, digamos que el miedo es un genérico, ¿no? Es como un tema muy grande, ¿sí? Tendríamos que ver cuál es el miedo, es a qué, ¿sí? Y poder ir a la raíz de ese miedo. Y por ejemplo, en las terapias con sustancias, tú también puedes ir más fácil a esas raíces porque no hay tantas capas, ¿sí? No hay tantos obstáculos como hay o sea, en la vida común, en la terapia común. La sustancia te permite como quitar muy rápido esas capas, ir a entender cuál es la raíz de ese miedo y a sanar la raíz de ese miedo. ¿Sí? No es que se te vaya a quitar el miedo, pues porque el miedo es una emoción y es una emoción como cualquier otra. ¿Sí? No hay emociones positivas y negativas como las han descrito otros autores, sino son necesarias. Pero cuando el miedo te impide constantemente llegar a donde quieres llegar, pues sí es necesario trabajarlo. Total. A mí ahorita se me fue la idea, la paloma de lo que quería decir, pero aquí, bueno, Ana María dice que qué pesar que no haya legalización, pero yo creo que es un camino que es inevitable. O sea, dadas las investigaciones que se están dando en Estados Unidos, han venido trabajando los militares que han tenido traumas de guerra, los han venido trabajando con sustancias y con unos resultados asombrosos. Entonces yo creo que en algún momento esto se tiene que dar porque es un proceso de evolución, ¿no es cierto? Totalmente. Es más, un congresista amigo que él me dice que está trabajando también por la legalización de la marihuana de otras plantas, eh, que necesitamos trabajar por la libertad, porque podamos elegir qué caminos escoger en ciencia. ¿Sí? Y yo creo, digamos, firmemente en trabajar en esto y creo que tenemos que acompañarnos, digamos, de la ciencia un poco, de salir de los terrenos en los que tradicionalmente se han movido estas medicinas, para acompañarlos de estudios científicos que nos ayuden a hablar en otro lenguaje para los que legalizan, ¿sí? Porque los que están en el campo espiritual y terapéutico, pues sabemos que esto es una medicina que le ayuda al ser humano a ampliar su conciencia y a sanar, ¿sí? Pero necesitamos hablarles en el lenguaje que ellos necesitan oír para que esto pueda legalizar. Entonces, pues estamos en esas, queremos hacer estudios aquí en Colombia que nos permitan eh, avalar y tener, digamos, como la data y la información y los argumentos sólidos para poderles decir no hay mayores riesgos en el uso de estas sustancias cuando se usa acompañado en el ambiente que es, sabiendo las dosis que son, conociendo la medicina, no hay peligro. Entonces, pues en esas estamos trabajando por eso. Claro, y también desde un punto de vista terapéutico, hay que entender que hay ciertas sustancias, la mayoría de ellas no genera adicción, o sea, no hay adictos a los hongos, no hay adictos a la ayahuasca, no hay adictos
a muchas de estas medicinas, pues porque simplemente no generan adicción de ningún tipo. Al contrario, las experiencias son tan profundas que necesitas tiempo para lograr asimilar todo lo que salió de ahí, de la caja de Pandora, que no es prudente y no existe. Es decir, dentro de los estudios que se han hecho, han encontrado que no generan adicción, que ese era el gran, como la gran bandera de los que prohibieron estas sustancias. Decían, no, es que se van a volver drogadictos. Eso no es del todo cierto, porque lo que sucede es tan fuerte que tú necesitas tiempo para digerirlo y no vas a querer hacerlo a los 2 días o al día siguiente. No, y por otra razón neurofisiológica, y es porque estas medicinas no activan los centros de dopamina de recompensa que tiene el cerebro. O sea, no activan unos centros que son los que producen, por ejemplo, el alcohol o la nicotina, que activan esos centros de recompensa y por eso tú te vuelves adicta a la sustancia, ¿sí? Estas medicinas no activan esos centros en el cerebro, ¿sí? Entonces, neurofisiológicamente tampoco se genera una adicción. Bueno, Anita, entonces nos quedamos con la mejor conclusión de todas, la invitación tuya que me parece súper poderosa, y es cómo quiero vivir mi día hoy. Esa es mi gran pregunta y esa es la que tengo que tener como el eje sobre el cual construyo mi día. ¿Cómo quiero vivir hoy, aquí y ahora? ¿Cómo quiero que sea mi día? Por otro lado, la gente que quiera terapia con Ana María, @Ana María Tamayo G, la voy a escribir ahora para que la puedan seguir. Y mientras yo la escribo, Anita, ¿tienes tú lecturas recomendadas, películas o algo relacionado con este último bloque que tuvimos de exploración de la mente, de exploración de la conciencia, de observar nuestra espiritualidad y las herramientas medicinales que están a la mano hoy en día? Sí, hay una película divina que acaba de salir que se llama Fantastic. Habla sobre los hongos y sobre absolutamente espectacular, con las imágenes más divinas, hecha por unos seres humanos con un corazón gigante. Eh, Historias personales historias personales ahí puestas. Entonces, de súper reto, Fantastic ¿Cómo se llama? Fungi. Que no lo oímos. Fantastic Fungi. Espera, aquí. Eso, fantástico. También la molécula de Dios, DMT, la molécula de Dios, véanla, que es espectacular. Hay una página, Anita, que yo no sé si tú la conoces, que se llama Pijama Surf, que es interesante porque habla precisamente como de todo el tema de psicología, mente, sustancias. ¿Cómo se llama? Ay, lo vimos con Ricky. Divina el documental, espectacular, espectacular. Fantastic Fungi, sí, 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 sí. Sí, Pijama Surf, Ana María, así tal cual como lo encuentras, .com, ahí encuentras muchos estudios, también tiene foro, entonces ahí puedes como navegar y entender muchas cosas. Esta conversación estuvo maravillosa, de acuerdo, de acuerdo. Ay, el tiempo pasa muy rápido, Ana María, ¿qué vamos a hacer? ¿Te me fuiste otra vez? No, yo creo que Ana María espichó alguna cosa del micrófono. Salte y vuelve a entrar. Aquí dice gracias por este live. Ana María Tamayo, les mando un abrazo grande. Toca que hagan otro. Que no, sal y vuelves a entrar.
Bueno, entonces me alegra que les haya gustado. El tema de la mente es absolutamente apasionante. Las personas que se conectaron ahorita, el live lo voy a dejar colgado. A mí me graban los live en Instagram TV. No queda 24 horas, sino queda ahí en el perfil para que lo puedan ver. Conéctense, por favor, con Ana María, que es una terapeuta de verdad fuera de serie. Ustedes acá medio se dan la oportunidad de conocer un poquito cómo es. Así que yo te agradezco con el corazón tu generosidad, tu conocimiento, tus experiencias. De verdad que tener terapia contigo es muy especial. Ojalá que si alguien resuena y siente que lo puede tener y lo quiere tener, se dé el chance. ¿Ahorita estás haciendo terapias presenciales o solo online? Ahorita solo online, ahorita estoy dedicada a eso, esperemos que pronto podamos volver a la terapia presencial, pero por ahora, bueno, estamos descubriendo ese mundo de encontrarnos a través de la pantalla y de sentir a través de la pantalla y bueno, ha funcionado y logramos una conexión bonita, entonces pues que quiera escribirme, ahí estoy para servir con mi corazón. Y a ti mil gracias por esta invitación. A mí me encanta poder conversar y llegar a cada vez a más personas a contarles un poquito de mi historia y compartirles lo que me ha funcionado y lo que me ha servido a mí. A ti, Ana María, mil y mil gracias. Nos vamos así con el corazón llenito, con mucha curiosidad. Yo sé que más de uno acá va a llegar a leer, a investigar, a chequear el documental que recomendaste. Así que muchas gracias. Precisamente estos espacios son para generar más preguntas que respuestas, porque aquí no se le dice a la gente qué hacer. Este espacio es simplemente para plantear situaciones, plantear inquietudes y que salgamos con más preguntas que respuestas, porque personalmente creo que cuando uno deja de preguntarse, parte de la esencia muere. Siempre debemos ser los investigadores, los curiosos, los que quieren saber, no por quiero saber más, sino porque quiero entender quién soy y mi plan en el mundo. Así que, wow, Ana María, mil y mil gracias. Espero que nos podamos ver pronto y te mando un abrazo desde mi corazón. Bueno, gracias y gracias a todos por oírnos y por compartir este espacio. Chao. Un besito para ti y un besito para todos. Cuídense mucho y gracias por conectarse. Gracias.